Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Double Check, tu podcast de tecnología, esta vez en esta nueva etapa de la mano de Vida y Futuro. Esta semana vamos a conversar sobre un tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con si es que es necesario o no finalmente que las computadoras, nuestros terminales, los que utilizamos de manera personal o sobre todo los que utilizamos en el trabajo, en las oficinas, requieren de todas maneras tener potencia para los trabajos de inteligencia artificial. Para eso he conversado con Juan Moscoso. Él es Commercial Sales Manager para la región SOLA de AMD. Y con él pude conversar un poquito sobre, primero, cuán importantes son los procesadores para estas nuevas tareas que van apareciendo con el tiempo relacionadas con la inteligencia artificial, y qué tipo de trabajo es el que hacen, cómo tienen que hacer el trabajo, para qué tipo de trabajos están diseñadas. Y en realidad es una charla no muy extensa, pero que a mi parecer deja información bastante interesante y que seguramente va a ser de interés para ustedes. Así que los dejo con la charla que tuve con Juan Moscoso de AMD. Ahora estamos con Juan Moscoso, que es Commercial Sales Manager para la región SOLA de AMD, y con él vamos a conversar sobre computadoras, sobre inteligencia artificial y sobre todo cómo estos temas son importantes hoy más que nunca para las empresas. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros hoy día y regalarnos un poquito de tu tiempo mientras estás en Lima. Muchas gracias, Bruno, a ustedes y bueno, felices de acá de compartir con ustedes. Para empezar, yo quería poner un poquito en claro las cosas, sobre todo para quienes todavía no están muy enganchados con el tema de inteligencia artificial, porque como comprenderás, desde hace un poco más de un año, los medios y por todos sitios nos bombardean con información sobre inteligencia artificial. Entendemos que es algo que de repente podemos hacer con el celular y que nos permite borrar una mano, una persona, Claro. Dibujar algo en una foto, pero de repente no entendemos muy bien el potencial que se tiene, sobre todo para temas de productividad. Ustedes, que son una empresa que está centrada en el tema de los procesadores, de los chips, ¿cómo es que enfocan el tema de la inteligencia artificial? Excelente pregunta para comenzar, sobre todo porque viendo que en sí mismo estamos corriendo a un ritmo vertiginoso en términos tecnológicos, estamos viendo donde AMD está jugando un papel fundamental en todo este desarrollo y también brindando productos que al mismo tiempo están entregando de alguna manera esa respuesta que los usuarios necesitan. Si nos vamos al mundo de usuario, nos estamos dando cuenta que nosotros mismos cada día más estamos requiriendo más poder de cómputo, estamos solicitándole incluso al hardware que responda de manera mucho más rápida, y eso nos está llevando a que en realidad todos, tanto como usuarios y a las empresas también, estemos viviendo en un mundo de supercómputo, donde estamos exigiendo más y más cómputo. Y eso, como le digo, desde el último celular que tenemos en la casa, de un televisor que ojalá corra más rápido en Netflix, y en sí mismo cualquier uso a nivel de infraestructura, estamos requiriendo mayor poder de cómputo. Y en ese mismo punto es donde AMD se ha puesto un tema fundamental, una apuesta fundamental, es cómo desarrolla todo un portafolio de productos íntegro, desde el equipamiento usuario hasta el data center y cloud, viendo justamente la aplicabilidad del supercómputo en todos esos ámbitos. Y ahí es donde justamente aparece la inteligencia artificial. Estamos viendo que cada vez más se está requiriendo mucho más hardware, donde justamente busquemos cómo aplicar este tema de inteligencia artificial. La buena noticia es que AMD en su portafolio extendido permite entregar soluciones para poder correr inteligencia artificial desde el client PC, ¿sí?, del PC común de usuario, hasta llevarlo al data center. Y eso también está entregando y haciendo experimentar al usuario de una manera diferente. Una manera en la cual, independiente de él cómo maneje o cómo quiera manejar la inteligencia artificial,
puede justamente ir moviéndose en distintos tipos de plataformas, manteniendo todo un ecosistema de software que está detrás, ¿sí? Un sistema de software es abierto, completamente abierto, y donde puede conversar también con los distintos frameworks disponibles del mercado, lo cual también lo hace que de cara al go-to-market sea mucho más rápido y escalable al mismo tiempo. Ahora, nuevamente, de repente esta es una pregunta muy básica, pero la hago pensando sobre todo, nuevamente, como en el anterior, en quienes todavía no tienen mucha idea sobre el tema. Lo que sucede es que hoy, por ejemplo, todas las herramientas que están disponibles hacia el público en general de inteligencia artificial, en apariencia, para el usuario final, funcionan como si yo estuviera haciendo un requerimiento a Internet. Claro. Entro a una página web de ChatGPT, de Gemini, de Claude, el que sea, hago el prompt, hago una pregunta, hago un request, escribo una orden y esta interfaz me da una respuesta, sea en texto, sea en gráfico, sea en canción, sea en lo que sea, un video, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy un usuario regular que no estoy familiarizado con estas cosas, esto es Google. ¿Me entiendes? Totalmente. Y yo podría pensar, si es que de repente tengo un emprendimiento, estoy arrancando un negocio, digo, pero yo para qué voy a necesitar máquinas con poder de inteligencia artificial si esto se está haciendo en Internet. Entonces, en esos casos, ¿qué se le podría decir a estas personas que están viendo o que entienden que las cosas funcionan así, pero que en realidad no es tanto así? Es una pregunta súper interesante desde el punto de vista que todas las aplicaciones o los requerimientos que vienen hacia la inteligencia artificial directamente, efectivamente requieren poder de cómputo. Pero vemos que justamente la adquisición de hardware puede ser una trampa, o sea, puede ser justamente un stopper directamente para poder llegar a entregar una solución rápidamente. Y ahí es donde surgen efectivamente soluciones basadas en nube, que gracias a su disponibilidad, su fácil costo de acceso, ¿ya? Y vamos a dejar entre paréntesis ese factor importante, es donde justamente los startups o usuarios comunes comienzan su camino hacia la inteligencia artificial. Y dejaba este punto en paréntesis porque ocurre que al mismo tiempo que el modelo de inteligencia artificial va madurando, va creciendo, los mismos costos de la nube también van incrementando. Claro. Y ahí es donde justamente pierde un poco la visibilidad el usuario en términos del gasto que se está haciendo. Y ahí es donde justamente empiezan a haber otros desafíos, que es efectivamente cómo y de qué manera la empresa o este usuario puede medir ese costo de propiedad, ese TCO que está asociado a poner en marcha un proyecto de inteligencia artificial, teniendo también en consideración que para ello tiene que tener muy claro y definido para qué va a montar este sistema de inteligencia artificial para poder justamente responder a alguna solicitud en particular. Entonces, desde ese punto de vista, la gracia que tiene la tecnología AMD es que desde el cómputo de usuario ya tenemos Ryzen IA directamente disponible en hardware, lo cual nos permite a través ya desde hasta sus 50 TOPS, ya de trillones de operaciones por segundo, poder generar ambientes de inteligencia artificial e incluso poder montar Copilot Plus dentro del mismo hardware y pudiendo ser una herramienta independiente al servicio de nube para poder comenzar a procesar y trabajar sobre el sistema de inteligencia artificial. Y ahí lo que te mencionaba justamente, que esta es la carrera o la ruta finalmente hacia un objetivo, es que a medida que el sistema de inteligencia artificial va madurando y creciendo, el usuario puede sentirse tranquilo que con nuestras tecnologías, tanto a nivel de procesamiento de usuario como de GPUs tradicionales, e incluso GPUs para gamer, puede ir moviéndose en todo nuestro portafolio, llegando hasta una necesidad más puntual y mucho más grande, que puede ser abastecida a nivel de toda nuestra infraestructura de data center. Y ahí está un poco la clave, eso que mencionas, ¿no? El hecho, por ejemplo, y teniendo en cuenta de que la mayoría de computadores lo utilizan, poder tener una versión de Copilot en la computadora. Exactamente. Entonces ya no depender de la conexión a internet, sino ahí sí de lo que pueda darte como desempeño el computador que estás utilizando, y ahí sí poner, digamos, a prueba el poder que tienen los procesadores de ustedes y todo lo demás, sumado a otro tipo de aplicaciones, otro tipo de programas que también están basadas en inteligencia artificial, que no están en internet, sino que pueden venir preinstalados o funciones que ya están listas en nuestras computadoras. Claro. Y que justamente ahí es donde se va a aprovechar
el poder que ustedes le están dando a sus nuevos procesadores, ¿verdad? Totalmente. Y hay un punto también súper específico que hay que mencionar, que AMD, a diferencia de otros fabricantes de silicio, ha hecho lo que no han podido hacer otros, que efectivamente es romper esa barrera en términos de mayor poder de cómputo con menos consumo energético. Y eso ha hecho que también Ryzen Pro y Ryzen IA Pro puedan ser soluciones finalmente que están en lo mejor de los mundos. Es decir, estamos justamente en un equipo que tiene más de 50 TOPS y al mismo tiempo es un equipo que puede tener una duración de batería increíble en términos de autonomía. Por lo tanto, eso también es un vínculo súper importante a la hora de cualquier usuario de oficina, alguien que de alguna manera trabaja en forma remota, que de alguna manera está en movimiento y necesita ser productivo, no solamente en la oficina, sino que también se pueda mover en otros rincones. Ahora, nuevamente, poniéndome en los zapatos de alguien que nuevamente tenga un emprendimiento pequeño o esté planeando poner un emprendimiento pequeño y esté evaluando qué tipo de máquinas con qué tipo de máquinas contar. Y nuevamente podría pensar, pero yo para qué necesito una computadora que tenga un procesador súper potente si yo por el giro de negocio que tengo no me voy a dedicar a borrar elementos de las fotos. Yo no me voy a dedicar a hacer videos a partir de un prompt. O sea, ¿para qué otras cosas podría utilizar un emprendedor el poder de la inteligencia artificial en beneficio de sus negocios? ¿En qué tipo de tareas? Hay múltiples beneficios en términos de la inteligencia artificial que se pueden se pueden asimilar en distintos tipos de trabajo u operaciones. O sea, no sé, dentro de un restaurante, por ejemplo, el hecho de ver el comportamiento de usuario, calificar directamente a un usuario, por ejemplo, después de la comida, revisar temas de análisis, el tiempo en que un comensal llega, hasta cuándo recibe su primer plato, cuánto tiempo demora en la atención. Por ejemplo, ese tipo de soluciones ya, gracias a cámaras finalmente que pueden ser monitoreadas y estudiadas con analítica de video e inteligencia artificial, podemos hacer obtener mucha información respecto a qué está sucediendo en particular. ¿Sí? Ahí tienes un caso directamente y concreto. El tema de la seguridad, por ejemplo, la seguridad de las calles, el hecho de contar con cámaras que tengan esa capacidad analítica y tengan software de inteligencia artificial también pueden ayudar a gatillar eventos o, de alguna manera, de manera preventiva y proactiva, tomar acciones justamente dependiendo de un hecho u otro. Asimismo, si por ejemplo tienes recurrentemente tareas en tu oficina o en tu día a día, todas esas tareas también se pueden automatizar, justamente viendo tu comportamiento en términos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si tienes un restaurante y todas las semanas tienes que hacer el listado de qué artículos vas a comprar. Si eso está conversando directamente con la cocina, directamente con la despensa, cómo eso va cambiando, puede gatillarte algún aviso de que tienes que comprar algo. Eso ya empieza a ser algo de analítica. Pero como te digo, aplicado a un tema de inteligencia artificial, eso lo puedes linkear con otros sistemas o dispositivos que están dentro de tu día a día. Entonces, desde ese punto de vista, como te digo, ya hay muchas empresas, muchas startups que están haciendo muchas inversiones sobre este tema. Y la gracia es que bajo esa tecnología que AMD ofrece, todo se puede hacer bajo un ecosistema abierto. Por lo tanto, el tema del costo de licenciamiento no llega a ser un problema, ¿ya? En términos de largo plazo, me refiero. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver la aplicabilidad mucho del tema de cómo de alguna manera nosotros, desde el punto de vista de hardware, ofrecemos esa herramienta para poder satisfacer esas necesidades. Porque, digamos, van a ser capaces de poder cumplir con las diferentes tareas que se requieran según y darle agilidad a esas tareas. O sea, finalmente lo que llega a entregar el hardware dispuesto, como por ejemplo con Copilot Plus, es entregar una experiencia de uso, es entregar también un tema de tiempo ojalá finalmente sea más productivo, que ese finalmente es el fin de esto, ¿ya? No se trata únicamente de quitarle directamente la creatividad al usuario, sino que al contrario, es darles más herramientas para que esa creatividad explote directamente. Y al mismo tiempo, o sea, imagínate, una de las características que nosotros usamos mucho en Copilot Plus tiene que ver con la traducción simultánea en múltiples idiomas. El hecho de que ya no tengas barreras para hacer negocio, por ejemplo, de un pequeño comerciante. Claro, traducción en tiempo real, ¿no? Traducción en tiempo real. O sea, que ya no tenga barreras para poder comunicarse con otro. Eso también es un factor súper importante a la hora de romper esas barreras y crear ese status quo, el status quo que finalmente
estamos todos acá adentro y no sabemos qué hacer hacia afuera, entendiendo que afuera hay un mundo de oportunidades. Entonces ahí también hay un tema no menor, que esta tecnología en sí mismo te permite de alguna manera ya entregar ese beneficio a los usuarios. Ahora, como también puede ser lógico, no puede ser, como también es lógico, normalmente cuando hay una introducción de una tecnología nueva, suele esta estar un poco más cara que la tecnología que ya estaba totalmente establecida. En el caso de ustedes, de los nuevos equipos que vienen con los nuevos procesadores, aproximadamente qué tanto más debería esperar el usuario encontrar estos nuevos equipos. Ahora, yo también entiendo que según vaya avanzando el tiempo, según se vayan renovando los modelos, etcétera, etcétera, y según vayan habiendo más marcas que vayan adoptando, los precios van a ir bajando porque obviamente se va a hacer más común. Pero hoy, por ejemplo, ¿en qué porcentaje más deberíamos esperar encontrar una máquina que tenga componentes que nos permitan trabajar con IA? A ver, pongámonos el punto de vista de que actualmente, según cifras de Microsoft, hay más de 600.000 millones, si no me equivoco, y ahí esa cifra la podemos validar, de equipos que están obsoletos en este momento y que no pueden ser refrescados a Windows 11 en Latinoamérica. Bueno, hace unos años había el problema de que estaban por pasar al 8 o al 10 y había gente que seguía usando XP, ¿no? Sí, por ejemplo, la cifra que yo manejo en Chile, que hay 3.2 millones de equipos de usuario que no pueden migrar a nivel corporativo. En la cifra de Perú, esa la podemos entregar para que tengamos... Pero probablemente este es muy similar a eso. Incluso más, tal vez. Sí. El gran desafío que tenemos ahí, primero la obsolescencia tecnológica que de alguna manera nos ha puesto en el cruce entre ser mucho más productivo o pasar mayor tiempo haciendo operación del mismo equipo. Segundo, o sea, la ciberseguridad. Si hablamos de ciberseguridad, claramente tenemos un factor súper importante y gatillado directamente no solamente por el usuario, es que es la primera capa de seguridad, sino que también por issues o bugs finalmente que se van dando por sistemas operativos o aplicaciones que están obsoletas. Un tercer punto tiene que ver con el consumo energético. O sea, sabemos que tanto a data center como a nivel de equipamiento usuario, el hecho de que su hardware ya no sea tan productivo y tan eficiente energéticamente también trae otros desafíos de encargo de la operación. Las duraciones de batería y así mismo un sinnúmero de desafíos que también incluso con las nuevas aplicaciones demandan más hardware que no está preparado para poder ser soportado en estas máquinas que están obsoletas. O incluso fallas que se tienen que resolver en corto tiempo y que van a resultar mucho más caras que cuando se hace una compra planificada, etcétera, etcétera. Completamente. O sea, ahí es donde aparece la labor del CIO, por ejemplo, en establecer criterios o una dirección a mediano o largo plazo en términos de cómo se va a mejorar justamente la eficiencia o la productividad de la empresa en términos de factores de data center, factores de uso y factores de operación. ¿Ya? Usuario y operación. Por lo tanto, ahí es donde nosotros estamos viendo que, si bien es cierto, esta tecnología que es nueva, es relativamente más costosa que la anterior, pero hay que entender que esta tecnología está también asociada a otros aspectos de la tecnología, no solo de AMD, sino que todos los componentes que rotan alrededor de AMD. Y eso mismo ocurre en data center y ocurre en cualquier otro tipo de portafolio. Pero nosotros estamos viendo ahí que existe y directamente ya disponible una serie de plataformas en diferentes formatos de forma, diferentes tamaños de equipo, diferentes pesos, diferentes tipos de pantalla, etc. O sea, la gracia está que en los lanzamientos que AMD ha hecho ha ido alineado justamente con la disponibilidad de productos en fabricantes como Lenovo, HP Inc., Asus, por nombrar algunos, y ahora que de hecho también se suma Dell, que en el último CES hizo su anuncio directamente, siendo la primera vez en la historia que AMD anuncia un partnership con Dell tan fuerte a nivel de equipamiento usuario, y donde vamos a ver tanto las laptops como también la parte de equipos de escritorio, y donde justamente viene un portafolio muy atractivo de cara a esos usuarios que siempre les ha gustado esa tecnología, la tecnología de Dell. Sobre todo con los modelos renovados, los nombres renovados. Totalmente, del Pro, del Pro Max, etc. Entonces, ahí estamos viendo que el usuario en sí mismo no va a estar amarrado a encontrar en un único fabricante esta tecnología, sino que hemos abierto el portafolio y actualmente hay más de 150 plataformas disponibles a nivel de equipo de usuario para que ellos vayan a ver qué equipo les acomoda y qué costo finalmente buscan.
¿ya? Pero por eso es muy relativo en términos de los aumentos, porque va a depender justamente de cómo lo maneja el fabricante. Y el mismo cliente, que es lo que anda buscando. Claro, pero igual de todas maneras se supone que, o sea, es de esperar que no te cueste una computadora, un terminal para cliente, lo mismo que te cuesta digamos, de una generación anterior o de un par de años, ¿no? Claro. ¿De qué manera ustedes están tratando de educar más al usuario? Porque yo me imagino que también, aunque los fabricantes de las computadoras siempre están preocupados por eso, mostrar todos sus portafolios, todo lo que pueden hacer, etcétera, etcétera, ustedes también me imagino que deben estar bien, o deben tener muy puesto el ojo en eso, ¿no? En decirle al usuario, oye, esto es lo que tú necesitas para lo que tú estás haciendo o para hacer mejor tu trabajo. Porque incluso yo recuerdo y entendería que cuando ustedes sacaron los primeros, me parece que fue la generación anterior de procesadores, ya hablaban que tenían algún cierto tipo de capacidad para trabajar con inteligencia artificial, y eso hace pues que de repente gente que tenga computadoras de esa generación todavía pueda ser capaz de trabajar sin problemas. Pero obviamente en algún momento va a haber ahí alguna traba que lo va a obligar a hacer una renovación. Entonces, sobre todo para esos clientes que dicen, oye, pero yo con la máquina que ya tengo, con las máquinas que ya tengo, todavía puedo seguir trabajando. ¿De qué manera ustedes están tratando de educarlos para, como mencionaste un momento, para que entiendan la importancia de renovar equipos, de tener software actualizado, etcétera, etcétera? Claro. Bueno, la tecnología per se es tecnología. Si no somos capaces de mostrar el valor de la tecnología, estamos en el mismo punto de partida. Y ahí es donde justamente AMD, en colaboración con sus socios de negocio, por ejemplo Microsoft, está buscando la manera de poder entregarle cuáles son esos beneficios en términos de productividad, creatividad y otras cosas más, que el cliente vea el valor en ello. Porque de lo contrario va a seguir manejando su computador, sin más. Pero justamente cuando mostramos qué significa, cuando mostramos lo que te mencionaba, el romper esa barrera idiomática finalmente, con traducción en línea directamente para poder colaborar en otros ambientes, el buscar también temas de creatividad, el poder, e incluso una de las funciones que a nosotros nos gusta muchísimo es el tema de que Copilot nos ayude en términos de nuestras reuniones en Teams y pueda generar resúmenes de la reunión, los highlights, quiénes son los responsables, poder de alguna manera que Copilot en sí mismo lleve su agenda y arme justamente todo esto. O sea, nosotros de alguna manera que tengamos nuestro personalmente la asistente ejecutiva, un asistente ejecutivo directamente en nuestros computadores. Ya eso directamente nos aliviana muchísimo el trabajo diario. ¿Sí? Lo mismo que pasa con análisis de información y búsqueda de información. El hecho de que Copilot pueda manejar grandes volúmenes de datos, que tú puedas cargarle y pedirle información respecto a esos datos que estás cargando, también es un punto súper importante. No sé, si te gusta leer bien, si tienes una reunión en 20 minutos y te pasaron un archivo con 50 páginas y necesitas sacar algo directamente rápido de eso, bueno, tienes una respuesta y tienes un asistente que te ayuda para eso. Entonces, con ejemplos tan básicos en términos, y no básicos de manera peyorativa, sino de alguna manera que realmente permitan de alguna manera demostrar ese valor, es donde justamente con nuestras alianzas lo que queremos hacer. Pero como bien te decía, la tecnología por sí misma es tecnología, pero cuando le agregas el valor del usuario en sí mismo, o la funcionalidad que puede brindarle a su usuario, ya de alguna manera se transforma en una solución. ¿Ya? Y ahí es donde justamente nosotros estamos colaborando muchísimo. Y una última pregunta. Recién desde hace, y esto creo que no estoy diciendo ninguna mentira, desde hace muy pocos años, es que AMD agresivamente ha empezado a mostrarse en el mercado. Si bien tiene mucho tiempo, durante muchos años estuvo en el mercado, pero digamos de una manera bastante pasiva, concentrándose en el desarrollo de sus productos, más gente más de marketing, etcétera, etcétera. Hasta que hace algunos años atrás la cosa cambió, se están mostrando mucho más. Están haciendo muchas más cosas a la vista del usuario. Pero aún así, de repente, todavía hay usuarios que no están muy familiarizados con la marca, que recién están empezando a ver o a averiguar de qué se trata, etcétera, etcétera. Si tuvieras que decirle al usuario por qué tiene que escoger un producto AMD en lugar que alguno de la competencia, ¿qué cosa le dirías? Bueno, excelente pregunta. Tiene que ver, a ver, AMD no es una empresa que nació ayer. Claro.
nació hace 56 años. Está cumpliendo 56 años este año. Y en último tiempo, como tú lo has mencionado, AMD ha visto de alguna manera, primero, un crecimiento explosivo, sí, claro, en términos de demanda. El hecho también de que haya ampliado su portafolio de productos y no se haya concentrado únicamente en la fabricación de procesadores, sino que estamos en las gráficas, estamos en los juegos, estamos incluso en la parte, por supuesto, en tema de data center, siendo líderes en cloud, con más de 50% de participación en base instalada de x86 en las cloud tradicionales. Y discúlpeme, que haya habido también en algún momento un punto de quiebre en donde el desempeño de sus productos también se disparó con respecto a la competencia, que digamos eso tampoco no es ninguna, no estoy diciendo tampoco ninguna falsedad, porque eso es lo que pasó. Por supuesto, o sea, de aquí al 2017 fue justamente ese punto de inflexión que para nosotros hizo un renacer directamente, un renacer a lo que es Ryzen en sí mismo. Por ahí mencionan que Ryzen viene justamente de renacer. Y ahí es donde toda nuestra microarquitectura con sus códigos, o sea, con su Core Zen directamente ha acompañado este camino de evolución y ha hecho que directamente el usuario ya esté viviendo lo que puede vivir directamente un usuario corporativo. Claro. O sea, y un punto súper importante a través de ello, que efectivamente los usuarios que conocen y están conociendo AMD se están dando cuenta que esa misma tecnología es la que están ocupando grandes fabricantes o grandes supercomputadoras, por ejemplo. Y ahí es donde AMD se define como un líder, el líder del alto rendimiento y cómputo adaptativo, porque estamos viendo que en la era que estamos llevando a cabo, toda la tecnología que nosotros estamos experimentando en el usuario también lo está experimentando grandes empresas, grandes sistemas de computación que finalmente nos permiten ser completamente transversales en nuestro eje de productos. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que estos usuarios están conociendo AMD, están viendo las ventajas de AMD y que AMD también es un punto súper importante. En cada liberación de producto estamos viendo una evolución y una entrega de nuevas funciones, más rendimiento, mejor eficiencia, generación tras generación. Por lo tanto, el usuario en sí mismo está siendo regaloneado con una nueva generación cada vez que AMD anuncia algo nuevo. Eso también llama mucho la atención porque nuestro roadmap nos ha permitido también establecer una mirada a mediano y largo plazo en términos de crecimiento y en términos también de qué nuevos productos vamos a estar lanzando al mercado. Por lo tanto, no es un único punto en la historia, claro, ya, sino que es una continuación que se está dando y que también vemos con muy buenos ojos como corporación. Y algo que también se ha mantenido, pese al desarrollo de la tecnología, que continúan teniendo precios competitivos. Bueno, ese es un tema bien particular. Es bien subjetivo el tema de decir un precio competitivo, un precio bajo, no sé. No necesariamente bajo, pero digamos que a la hora de comparar, y no solamente configuraciones, sino rendimientos, o sea, a veces terminan ustedes ganando porque ese es un punto de repente me ahorro un poquito más y voy a tener una máquina que me desempeñe, que tenga un desempeño un poquito mejor. Mira, ¿no? Ese es un punto que bueno que lo mencionaste, Bruno, porque el tema de rendimiento yo creo que para nosotros es clave en términos de establecer un punto de comparación de un hardware con otro, ¿ya? De un procesador con otro. Y ese punto es esencial, no solamente a nivel de cómputo de usuario, que el usuario por el mismo unos $400, por ejemplo, que va a comprar por un CPU de gamer. La experiencia de uso y ese rendimiento va a ser definitivamente superior que un procesador del mismo valor que la competencia. Por lo tanto, nosotros ya estamos evaluando o entregando cifras de rendimiento por dólar, claro, ¿ya? Que ahí es donde efectivamente nosotros hacemos ventaja. Y esta es la parte de equipamiento usuario, pero si lo llevamos al mundo data center, es mucho más duro, porque efectivamente todo el licenciamiento que los usuarios corporativos deben pagar, ya muchos de ellos se están licenciando por core físico. Por lo tanto, acá ya no se trata de una carrera de core físicos, quién tiene más core físicos, sino que de qué manera eficiento mejor ese core físico, cada core físico. Y ahí es donde justamente AMD efectivamente está marcando la diferencia, porque en términos prácticos nosotros estamos ofreciendo más rendimientos con menos core físicos que influye directamente en el costo del licenciamiento y en el costo de adquisición de hardware. ¿Sí? Que es un punto súper importante a la hora de hablarle no solamente al usuario final, sino que el mundo corporativo, claro, en sí mismo, ¿ya? Y
Y ahí es donde justamente se hace esa diferencia. Es una diferencia que importa al final. Totalmente. Más al corporativo incluso. Que ellos tienen un desafío mucho más grande, como te digo, que te mencionaba, el costo de operación, el refresh tecnológico, justamente las barreras de TCO que deben de alguna manera cumplir y con eso de alguna manera armar su proyecto. Y es el punto clave, tú lo mencionaste, rendimiento. Pero rendimiento no viene solo. Rendimiento viene acompañado de eficiencias, tanto energéticas como de adquisición, y también de seguridad. Y este tema no lo tocamos en nuestra conversación, pero el tema de seguridad es sumamente importante para AMD, y en sí mismo todo el portafolio de AMD viene justamente con sus características de seguridad embebidas, lo que nos permite también que el usuario se sienta tranquilo ante amenazas directamente que pueden ser gatilladas por sistema operativo, por hardware directamente o por gente maliciosa. Ese es otro problema, y discúlpame que retome la conversación, parece que ya estábamos cerrándola, que tampoco el usuario no lo tiene muy en la cabeza porque, o sea, y ni siquiera estoy hablando de un usuario cuarentón versus a un usuario de 20 años, porque me parece que en el entendimiento más o menos van por el mismo lado. Que se sigue pensando de que la amenaza es una amenaza externa, un ciberdelincuente, un malware, lo que sea, que alguien se equivocó, hice clic, caí en la trampa, me infecté, y que mi capa de protección siempre va a ser a nivel de un software que yo contrate, que esté sobre toda mi infraestructura y que me proteja. Cuando no solamente en computadoras, sino en móviles y en otro tipo de dispositivos, los fabricantes ya tienen medidas de seguridad que están metidas en el hardware, claro, ¿no? O sea, eso es, digamos, también una capa de entendimiento que el usuario no suele tener, ¿no? Cómo el fabricante puede protegerme desde lo físico. Sí, totalmente. Claro. De hecho, desde el equipamiento de usuario hasta data center, nosotros tenemos una base ya construida en hardware que es Infinity Guard, que nos permite justamente complementar todo el abanico de soluciones que trae el fabricante y nosotros desde el silicio, desde el hardware directamente poder asegurar el dispositivo. Y esto tanto a nivel de equipamiento de usuario como a nivel de data center. Eso nos provee justamente un esquema transversal en términos de seguridad, que te lo había mencionado, con un chip dedicado y exclusivo para labores de seguridad, lo cual no tienes que escoger entre más seguro o mejor rendimiento, sino que puedes tener el mejor de los dos mundos. Eso sin ninguna modificación de aplicación, nada, viene activado también directamente por el hardware, directamente. Claro. Y en data center aún es más, porque justamente esa tecnología permite que hacia el usuario final, máquinas virtuales, aplicativos montados en las máquinas virtuales no tengan que ser reconfiguradas, claro, recodificadas, nada, directamente esto se hace a nivel de hardware. Y es un punto súper importante porque si bien no somos la cura directamente para el ransomware, por ejemplo, claro, o para el phishing o para cualquier otro tipo de amenaza, pero es un eslabón adicional o directamente una pared adicional que los delincuentes, los ciberdelincuentes deben trepar justamente para llegar a los datos. Claro, y para el usuario, digamos, adquirir una máquina, adquirir un data center, lo que sea, no empieza de cero, porque ya desde el hardware tiene una capa de seguridad ahí. Totalmente. Y ya lo que le ponga encima, bueno, eso ya depende de las necesidades. Totalmente, pero es justamente lo que te mencionaba, claro. O sea, el usuario es la primera capa de defensa que deben tener tanto a nivel usuario como a nivel empresa. Claro. ¿Ya? Y ahí posteriormente vienen todas las soluciones de seguridad que las empresas están desarrollando, y ahora muchas de ellas potenciadas con temas de inteligencia artificial también. Ya viendo comportamientos de usuario, viendo comportamientos de tráfico, y eso hace justamente que la solución 360 venga de alguna manera ya mejorada con nuestros sistemas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Bruno.